Usted que es mayor de edad, por favor. Bueno, voy a comenzar por una frase sacramental. Voy a ser breve. Muy cubana. Sí. Bueno, ante todo agradecer a todos los presentes aquí. Yo sé que en este país tan competitivo, pues no es fácil, y con el tráfico y los problemas laborales, etcétera, no es fácil hacer tiempo y menos un día de semana para venir a un acto de esta naturaleza, de manera que muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias también a mi excelente editora Grace Piney, que no solo hizo un excelente trabajo de edición con el libro, sino que además fue la que empujó para que se celebrara este acto. Es decir, por fin hicimos o estamos haciendo una presentación de mi libro. Fue ella la que aprovechó esta estancia breve mía aquí en este gran país para encontrar el tiempo para hacer esta ceremonia de presentación. Eso aparte del excelente trabajo de edición, repito, que ella hizo. Gracias también al amigo Reinaldo Escobar. Las gracias a él son solamente por su disposición, por el hecho de haber venido y su disposición a hablar. Después ya, de acuerdo con lo que hable, pues... Con doble maletilla. Por eso ya dependerá de... Ajustaremos cuentas. Sí. Entonces, el libro es básicamente una serie de, como podrán verlo cuando lo examinen, una serie de artículos escritos a lo largo de lustros sobre diversos temas. Aquí tengo que hacer también agradecerle a Grace, que me ayudó en hacer esta poda, ¿no? Que implica escoger unos artículos, incluir unos artículos en el libro y otros excluirlos. No es fácil, bueno, aquí yo podría repetir aquello de la película, no todos eran mis hijos, o de la obra de teatro mejor. Entonces, bueno, sí, todas las creaciones que uno hace, y bueno, de Reinaldo, que es un periodista de larga data y de gran experiencia, pues lo sabe. No resulta fácil entonces decir, bueno, vamos a quitarlo, aquel también. De todas maneras, el libro no es delgado, ¿no? Es lo que en el argot castellano se conoce como un ladrillo, es verdad. ¿Qué sucede? Que es un ladrillo que tiene facilidades para leerse, porque como son artículos, es decir, no es necesario leerlo de corrido, que es lo que sucede normalmente con los libros, ¿no? Sino que bueno, y la posibilidad, si, de acuerdo con el tiempo y las obligaciones que tenga la persona, bueno, puede leer un artículo en un momento, 2 en otro, 5 en otro, en fin. Y entonces, pues ver esta obra. He tratado de reflejar en él la realidad de Cuba, al igual que lo hacen los otros periodistas independientes también, es decir, la verdad de lo que está sucediendo en Cuba. Como en un programa en el que participábamos hoy, junto con el amigo Reinaldo, él decía una cosa que es enteramente cierta. Es decir, si un científico de otro país llega a Cuba para ver, ¿no? Bueno, pues, documentarse sobre la realidad cubana, etcétera. Si ese señor se mete en una biblioteca, ¿no? A leer toda la colección del periódico Granma, bueno, si no se vuelve loco, por lo menos lo que no puede reflejar la realidad. Es decir, lo que escriba sobre Cuba no tendrá virtualidad ni realidad de ningún tipo. Y entonces lo que tratamos de hacer los periodistas independientes, en este caso, bueno, yo con mi libro, es reflejar lo que verdaderamente sucede en Cuba, y que de manera que quien vaya a hacer un estudio sobre este tipo de temas, pues pueda tener elementos para entonces reflejar la triste realidad que ha sufrido nuestra patria de una manera más acertada y más concreta. De modo que, bueno, les reitero mi agradecimiento por su presencia aquí. Los invito a leer el libro y tendré mucho placer en recibir las opiniones que ustedes tengan a bien hacerme llegar sobre este trabajo nuevo. Bueno, Grace nos hacía lo pronuncié correctamente, ¿no? Grace. Sí. Grace. Nos hacía una provocación de hacer una relación de las noticias que se publican y la incidencia que puede tener eso, ¿no? Yo pienso que en las actuales condiciones de Cuba, el gobierno cubano está muy necesitado de que se hagan inversiones extranjeras en la economía del país.
El caso del famoso proyecto del Mariel, donde nadie quiere ir, muy poca gente le interesa. Y en todos los discursos oficiales, en todos los informes oficiales, se refleja la preocupación que tiene el gobierno de que las inversiones extranjeras no se están comportando como ellos hubieran esperado. Esto es muy importante, porque la prensa oficial sabe que muchos inversionistas extranjeros, cuando se acercan a la realidad cubana para saber si vale la pena, si es riesgoso o no invertir en el país, pues lo primero que van a hacer es ver las informaciones que se hacen, ¿no? Y entonces la prensa oficial es la que se está dedicando a dar la imagen de que todo marcha sobre rieles de cristal, que el país tiene una seguridad total, que aquí no va a haber ningún problema. Y esa es una manera en que la prensa trata de incidir, la prensa oficial, en que esa inversión llegue, que la gente que vengan los turistas. Por ejemplo, hay mucha intencionalidad en repetir todos los días que Cuba es un lugar muy seguro, que Cuba es un lugar muy seguro, que es un lugar seguro, no estoy diciendo que es inseguro, pero no tan seguro como la prensa oficial afirma. Y todo eso para que los turistas vengan. Es decir, hay una relación entre una cosa y la otra. Paralelamente a eso, la prensa independiente, alguna prensa independiente, porque la prensa independiente, a diferencia de la prensa oficial, no se puede englobar en un solo paquete, es decir, la prensa oficial es toda una, en una misma pieza, pero la prensa independiente tiene matices diferentes, ¿no? Hay algunas personas que tienen una tendencia a hacer una descalificación total de lo que pasa en el país, y hay otras personas que tratan de matizarlo un poco. No digo yo que una sea buena y la otra sea mala, digo que una es de una manera y otra de la otra, ¿no? Cuando usted se lee la prensa oficial puede encontrar escalones de intolerancia, donde dice que para algunas personas ni la lluvia es agua, ¿no? El momento de la lluvia es agua, por favor, no hay que exagerar, ¿no? Y el mar sigue siendo el mar, no es el mar ancho y democrático que nos decía Guillén en su poesía, pero sigue siendo el mar, ¿no? Entonces, a veces hay un nivel de insoportabilidad de la realidad tal que llega a generar una incredulidad de lo que se dice, ¿no? Dice, bueno, no, pues eso no es el infierno, no puede ser tan mal. Por otra parte, cuando la prensa alternativa pretende ser objetiva, con quizás un nivel de descalificación más moderado, entonces las personas que nos leen desde afuera se enteran de que cuán riesgoso puede ser invertir en el país, o cuán difícil puede ser tener éxito en un negocio, porque de nada vale que una persona haga una industria para vender un producto en el país si la gente que vive en ese país no tiene una base económica para adquirir esos productos. Es un detalle simple, ¿no? Y cuando la gente se entera a través de la prensa independiente que el salario que ganan las personas no le alcanza para vivir, bueno, eso es un índice que se puede mover también en el movimiento de la economía. Así que yo creo que así funciona esa inquietud que tú tenías, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la prensa independiente en Cuba esté durante los 10 años que se han publicado estas noticias de René, por ejemplo, haciendo una denuncia sistemática de la violación de los derechos humanos en Cuba? ¿Cómo es posible que un analista como René Gómez Manzano esté diciendo que en Cuba no hay garantías jurídicas? ¿Cómo es posible, aunque los gobiernos quieran pactar acuerdos con Cuba, que los inversionistas por lo menos muestren interés en hacer negocios con Cuba, que la gente común quiera ir de turismo, que las universidades quieran hacer acuerdos o que manden a sus estudiantes? ¿Cómo es posible? O sea, la gente no lee las noticias, o qué es lo que pasa con las noticias. Los periodistas independientes, la prensa independiente ha estado perdiendo el tiempo durante todo este tiempo haciendo esa denuncia. ¿A dónde va eso? Es una inquietud que no es solo mía. Yo quiero que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo. Arriba, René. Cógela. Sí. En este pícaro mundo, cada uno cuenta del baile según cómo le va en él. Entonces, lamentablemente hay una serie de personas que no tienen esa conciencia, y entonces, bueno, lo mismo van, no es qué sé yo, lo mismo van a China, a Cuba, o a lo mejor tal vez hay alguno que vaya a Venezuela ahora en medio de la tragedia que está viviendo ese país hermano. Y entonces, bueno, pues ellos lo que ven es, no sé, la cosa turística, los lugares
las atracciones naturales que existen allí, etcétera, y suelen no pensar demasiada atención a estas tristes realidades como las que apuntaba la amiga Grace con su inteligente pregunta. Entonces, bueno, eso es un hecho objetivo. Claro, todo esto sucede mientras, es decir, todo esto tiene validez y tiene virtualidad mientras hay una situación más o menos tolerable, entre comillas, en el país del que se trate. Ya cuando llegan situaciones extremas, pues entonces ya felizmente esto no es así, ya se gana conciencia a nivel internacional y entonces ya esa información de la que ella hablaba, esas realidades sobre cómo es la vida cotidiana en tal o más cual país, entonces sí tiene una incidencia mayor y entonces se le presta más atención a esto y entonces la comunidad internacional, la opinión pública internacional adquiere, pues, es decir, se proyecta de una forma más constructiva con respecto a la situación de ese país y ayuda de una manera más efectiva a que se produzca el cambio que se necesita. Bueno, en este caso estamos hablando del cambio que resulta imprescindible que haya en Cuba. De todas maneras, también hay que tener en consideración que dentro del entorno de la oposición y de la sociedad civil cubana hay muchas tendencias, pero yo me atrevería a decir que todas esas tendencias se pueden agrupar en dos vertientes. Una, la vertiente que piensa que la solución está en el estrangulamiento y otros que piensan que la solución está en la contaminación. Los que quieren el estrangulamiento son las personas que optan por el endurecimiento del embargo, porque nadie vaya a Cuba a gastar un centavo, porque todo se cierre como una lata de leche condensada cerrada, ¿no? Y los que piensan en la contaminación, los que optan por la contaminación para cambiar las cosas, pues creen que mientras más turistas vayan a Cuba, pues los cubanos pueden tener un mejor acceso a la información de lo que pasa en el mundo, que la gente puede incluso prosperar a pesar del gobierno y que en la medida en que los individuos, los ciudadanos, puedan prosperar a expensas de lo que el gobierno quiere, pues se van volviendo, se van empoderando, se van convirtiendo en unas personas diferentes. Es decir, son dos maneras de ver el mismo problema, ¿no? De manera que cuando hay, por ejemplo, el turismo norteamericano, es una buena noticia para algunos opositores y es una mala noticia para otros opositores. Porque dice que vengan, como hay una frase que decimos mucho los cubanos, manden más que estamos ganando, ¿no? Es decir, en la medida en que llegan más turistas a Cuba, el gobierno se beneficia, porque el gobierno llena las arcas de dinero con la gente que viene. Pero muchos de esos turistas van a las casas particulares, comen en los restaurantes particulares, andan por las calles, conocen la realidad y luego cuando van a su país pueden transmitir una imagen diferente a la que la publicidad ha dado. Es decir, ¿cuál de las dos soluciones, cuál de las dos vertientes tiene la razón? ¿Cuál de las dos vertientes puede traer una solución? Eso no lo sabemos. Eso, si le preguntas a uno te dice que este, le preguntas al otro te dicen que al otro. Yo creo que en el medio de esas dos vertientes está fluyendo la verdad y en algunos momentos es positivo. Por ejemplo, tú dices, ¿no sería bueno que Cuba y los Estados Unidos hicieron un acuerdo para que los cubanos tuvieran internet en su casa a banda ancha las 24 horas a un precio razonable? ¿Sería bueno o no sería bueno? Yo, sería bueno, porque si los cubanos van a tener internet las 24 horas en su casa, banda ancha todo el tiempo, eso sería magnífico. Sí, pero eso depende, eso sería una transacción entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Eso sería una concesión que tendría que hacer el gobierno de Estados Unidos frente al gobierno de Cuba, en lugar de estrangularlo. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Eso es muy difícil de precisar.